Y vamos a continuar con nuestra serie de la gracia en medio del sufrimiento. Y vamos a continuar con el capítulo 3 de Pedro, que es donde la semana pasada nos quedamos. Y vamos a estar leyendo a partir del versículo 10, aunque la predicación de hoy es a partir del versículo 13. Primera de Pedro 3, y vamos a leer a partir del versículo 10. Y a modo de contexto para ir entrando en el tema, me gustaría que recordásemos algo, y es que la semana pasada se estuvo predicando acerca de el pasaje de Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 hasta el capítulo 3 versículo 12, y se estuvo hablando de Cristo como un ejemplo de sumisión, y se nos estuvo invitando a poder darnos cuenta de la importancia del señorío de Cristo en nuestras vidas. Aun cuando muchas veces tú y yo no entendemos qué es lo que está pasando en nuestras vidas, aun cuando tú y yo muchas veces no estamos entendiendo y quizá estamos sufriendo o estamos viéndonos rebasados por alguna circunstancia, se nos invitaba a poder, así como Cristo, dejarnos gobernar por Él de maneras prácticas. Primero se nos pone el ejemplo con los siervos, o como siervos más bien, en el trabajo y también en nuestra familia, como matrimonios. Y el día de hoy vamos a ver otra parte muy práctica de la vida que nos toca vivir como hijos de Dios. Hoy vamos a estar viendo cómo funciona esto de vivir como hijos de Dios en medio del sufrimiento de la vida ordinaria, de la vida común y corriente, de la vida que tú y yo vivimos 24/7 en donde Dios nos ha puesto. Y a modo práctico me gustaría pedirte una cosa, ¿vale? Me gustaría, tú contéstatelo en tu mente, pero me gustaría pedirte algo. Y es que durante esta predicación puedas ser 100% honesto, no conmigo, sino a la luz del Evangelio. Que tú puedas ser honesto y vulnerable a lo que hoy vamos a estar viendo en el Evangelio, porque de una vez te voy a ir avisando. En esta predicación voy a poner la pelota en tu lado de la cancha. Y en esta predicación voy a poner en ti la responsabilidad que el Evangelio mismo nos pone como hijos de Dios. Entonces, si te parece, acompáñame a orar antes de arrancar con esta predicación y después entramos de lleno al texto. ¿Te parece? Amado Dios, en esta hora de la mañana, tantas gracias te damos porque, Señor, tú eres bueno, tú eres fiel. Padre, tú nos amas tanto y gracias a ti por eso, Padre. En esta hora te queremos rogar, enséñanos a través de tu palabra, enséñanos a través de tu evangelio, quién eres tú, Señor. Permítenos ver más tu carácter, permítenos conocerte más a ti y, amado Espíritu Santo, instruye nuestro corazón. Sé tú hablando en nuestros corazones, exhorta, Señor, confronta lo que tengas que confrontar, pero también trae convicción, Señor, y permítenos recordar la esperanza que tenemos en Cristo y permítenos poder verle a Él a través de las Escrituras. En tu nombre oro y te doy gracias. Amén. Muy bien, antes de entrar de lleno a poder empezar a leer, porque hoy vamos a tener una lectura bastante larga, me gustaría darte algo o como un tipo de contexto rápido. Y este contexto tiene que ver con cómo se escriben las epístolas de la Biblia. Muchas personas, muchos teólogos explican o escriben las epístolas de una manera muy particular y las describen como que la epístola siempre va a traer una parte práctica, una parte teórica y luego una parte práctica. Entonces, si tú y yo nos metemos a estudiar la epístola de Pedro, nos vamos a dar cuenta que a lo largo de la epístola, Pedro va a estar diciendo cosas muy teóricas a la par que muy prácticas. Y estamos entrando a la parte final de la epístola, en donde ya voy a decirlo así, la carga de cosas prácticas aún es mayor. Entonces, teniendo eso como contexto, vamos a meternos a leer Primera de Pedro 3. Y me gustaría que arranquemos desde el versículo 10. Y dice de la siguiente manera: porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el resto del Señor está contra los que hacen el mal. Voy a poner una pausa rápida y en estos versículos que acabamos de leer, Pedro está citando el Salmo capítulo 34. Él a su audiencia les acaba de decir: si tú quieres saber cómo tener una vida feliz, tienes que hacer esto. Si tú quieres
desear la vida, amar y ver días buenos, tienes que hacer esto, tienes que actuar de esta manera. Eso lo encuentras en Salmo capítulo 34, versículos 12 al 16. Pedro está citando lo mismo que David ya había escrito mucho tiempo antes. Y ya que Pedro les da el secreto para vivir una vida feliz, una vida bien, una vida correcta, entramos al pasaje que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y dice a partir del versículo 13, ¿y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablen mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. El título de la predicación en esta mañana es Una vida digna de ser sufrida. Es el título de la predicación. Una vida digna de ser sufrida. Y en esos primeros versículos ya nos damos cuenta que Pedro anima y exhorta a su audiencia, a la iglesia que está leyendo este pasaje o esta carta, a que ellos puedan sufrir por el evangelio. Y ahorita nos vamos a meter a sufrir cómo. Pero a lo largo de esta predicación me gustaría poder estar desarrollando una idea central, un argumento, y es el siguiente. Una vida fundamentada en Cristo encuentra esperanza y propósito en medio del sufrimiento y pruebas ordinarias de la vida y lo demuestra. Te lo repito, una vida fundamentada en Cristo encuentra esperanza y propósito en medio del sufrimiento y pruebas ordinarias de la vida y lo demuestra. Y aquí nos damos cuenta que Pedro primero desarrolló en el capítulo 3, versículo 10 al 12, el secreto para una vida feliz. Pero después dice de esta manera, ¿quién les puede hacer algo a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben. Pedro está poniendo algo bien claro sobre la mesa. Y es lo siguiente, si tú quieres vivir una vida buena, si tú quieres vivir una vida correcta, si tú quieres vivir una vida conforme al Evangelio, como alguien justo, que aquí hago un paréntesis rápido, él está escribiendo a cristianos. Desde el capítulo 1, Pedro se encarga de recordarle a su audiencia que son hijos de Dios. Desde el capítulo 1, Pedro se encarga de poder recordarles cuál es su posición, cuál es su identidad, cuál es su título. Capítulo 1 les llamó renacidos para una esperanza viva, escogidos. Capítulo 2 les llamó linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Durante toda la epístola les ha dicho, ustedes son hijos de Dios. Capítulo 3 les dice, ustedes son justos. Ustedes son hijos de Dios y ustedes por ende son justos. Si tú vives de una manera justa conforme al Evangelio, te va a tocar sufrir. ¿Pero por qué te va a tocar sufrir? Muy simple. Porque nos vamos a topar con un mundo que no vive conforme a las normas del Evangelio. Y nos va a tocar sufrir. Por eso dice, ¿y quién les puede hacer daño a ustedes? Si demuestran tener celo por lo bueno. No dice que no van a sufrir porque, ojo, recordemos que los que estaban leyendo Primera de Pedro estaban sufriendo persecución en Turquía. Pero Pedro les dice, ¿quién les va a hacer daño? Más bien, versículo 15, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero hágalo con mansedumbre y reverencia. Te voy a explicar por qué te decía que te voy a poner la pelota de tu lado. Porque, sabes, muchas veces nos quedamos que con el Evangelio hay que saber qué es lo que dice la palabra, hay que saber qué es lo que Dios dice, pero no nos gusta cuando dice la Biblia lo que Dios espera. Que tú, hijo de Dios, y yo, hijo de Dios, hagamos. Y esta es la parte donde Pedro les va a decir, ¿sabes qué? Les toca demostrar que son hijos de Dios. Y lo primero que arranca diciendo es, estate listo para presentar defensa. Estate listo para defender tu fe. Para defender tu fe, ¿cómo? Estate listo para defender tu fe con mansedumbre y reverencia. Eso significa que, por ejemplo, si tú estás en tu trabajo, si tú estás con alguna amistad que no es hija de Dios, que no es creyente, que cuestiona tu fe, tu trabajo va a ser defender tu fe y responderle, pero en amor, en mansedumbre, con paciencia, con gracia, con misericordia, porque tú tienes que defender tu fe.
pero también tienes que mostrar a Cristo. Eso es lo que muchas veces nos cuesta. Creemos que porque tenemos el Evangelio, tenemos como que la capacidad de sentirnos mejores que otros. Creemos que porque tenemos el Evangelio, tenemos la capacidad de juzgar a otros. Y no extendemos gracia, no extendemos amor. Y Pedro dice, qué bueno que vas a sufrir. ¿Quién te va a hacer daño? Nadie, más bien presenta defensa. Más bien comparte a Dios. Que tus palabras, que tus acciones demuestren quién es Dios. Versículo 16. Teniendo buena conciencia y reverencia en aquello en que son calumniados. Sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Familia, aquí hay un principio bien claro y bien clave de la vida. Hablar es gratis. Tú hablas gratis, yo hablo gratis, cualquiera habla gratis. Puede ser que te toque o te esté pasando incluso ahora que hay gente a tu alrededor que está hablando mal de tus espaldas. Puede ser que sabes quién está hablando mal a tus espaldas. Cuidado de ser tú el que está hablando mal a las espaldas de alguien más. La gente va a hablar, pero qué bueno que hablen porque estás demostrando el Evangelio. Qué bueno que hablen porque tú estás demostrando a Cristo. Qué bueno que hablen porque es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Y aquí me gustaría leer el siguiente versículo, y es el 18, y dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaban los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición de Dios, de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Estos versículos que acabamos de leer en el capítulo 3 de Pedro, pero a ser sincero, son versículos que generan una incógnita y una pregunta muy grande en cuanto a interpretarlos. Porque aquí se meten muchas fuentes teológicas, muchos pensamientos, pero me gustaría que te quede claro algo de estos versículos, algo confusos que acabamos de leer. No tengo el tiempo para explicarlos y meternos de manera muy profunda, pero sí es bien vital que entendamos dos cosas de estos pasajes. Pedro le está diciendo, qué bueno que padezcas por el bien, porque Cristo también lo hizo. Eso es lo que nos tenemos que quedar en estos versículos. Cristo murió por los pecados, Él padeció por lo bueno. Aquí viene lo curioso, lo profundo, lo hermoso. ¿Tú crees que Dios, en su máxima sabiduría, en su máxima santidad, con mucho gozo y gusto iba a entregar a su hijo a morir sabiendo que iba a darle el peso del pecado de la historia? No. Y Cristo sabiendo eso, y Cristo sabiendo que Él iba a ser separado de Dios, Cristo sabiendo lo que esto implicaba, en el Getsemaní incluso oró y lloró diciendo, si es posible, Padre, que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Cristo sufrió y padeció por el bien. Cristo padeció por ti y por mí, gloria a Dios por ello. Y si Él padeció por el bien, aunque enfrentó sufrimiento, tú y yo podemos hacer lo mismo. Es lo que Pedro está queriendo enseñarnos con esos pasajes muy complicados. Y no solamente eso, llevarnos a algo más y decir, hey, ese padecimiento de Cristo a ti te bautizó, a ti te perdonó, a ti te reconcilió, a ti te justificó delante de Dios. Entonces, lo importante de estos pasajes, familia, y no te voy a decir si tú quieres profundizarlo después en casa, adelante. Lo importante de esos pasajes es poder ver a Cristo. Poder ver que Cristo padeció y por eso se me invita a mí a padecer por el Evangelio, porque Él fue el primero que me lo modeló. Él fue el primero que me lo demostró. Pero aquí es donde el tema se pone interesante, porque Pedro lo que hace es ir escalando en la demanda, ir escalando en el nivel de exigencia, ir escalando en lo que el Evangelio demanda de ti y de mí, porque si vamos al capítulo 4, y si tú tienes la Biblia en Hebrea, te vas a dar cuenta que el título dice, como Dios quiere que vivamos. Y arranca diciendo de la siguiente manera, por tanto, puesto que Cristo padeció en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado,
para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios, porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque con este fin fue predicado el evangelio aún a los muertos, para que, aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el espíritu conforme a la voluntad de Dios. Y si te das cuenta, Pedro aquí ya sube el nivel de exigencia. Y si te das cuenta, Pedro aquí ya eleva el nivel de lo que Dios quiere y espera de nosotros. Y aquí es donde me gustaría hacer otra vez hincapié en lo siguiente. ¿Tú cómo estás viviendo tu vida hoy? No cómo estás viviendo tu vida mañana. No cómo vas a vivir tu vida pasado mañana. ¿Cómo viviste o estás viviendo hoy? ¿Cómo has vivido ayer, antier? No para generarte culpa, sino para que tú analices a la luz del evangelio cómo has estado viviendo. Porque ¿sabes qué? Aquí me enseña algo. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Cristo padeció lo mismo que tú y que yo. ¿Sabes qué me encanta de mi Salvador? Que no hay prueba que tú pases, no hay prueba que yo pase, que Él no haya pasado ya. Eso lo encuentro en el libro de Santiago. Él ya pasó también por las pruebas. Él fue hombre. Hebreos me lo dice también. Cristo tuvo que haber sido tentado para que Él pudiese modelarnos cómo enfrentar la tentación, cómo enfrentar las pruebas, cómo enfrentar ante los deseos de la carne el pecado. Cristo lo enfrentó, Cristo lo batalló, Él lo padeció y no cayó en pecado. Por eso la pregunta para ti en esta mañana es, ¿cómo lo estás pasando tú? ¿Tú cómo lo estás viviendo? Porque vayamos a la realidad. Sabes, muchas veces nos pasa que entendemos que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. ¿Sabes qué nos pasa? Que sabemos que está mal. Sabemos que ya no tengo que vivir para la carne. Yo ya sé que, como lo dice el versículo 3, ya esto es pasado, me fue suficiente vivir como un gentil y ya no tengo que andar en sensualidad, en lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Yo ya lo sé, pero ¿sabes qué es lo que nos pasa como hijos de Dios? Que decidimos aún así caminar en ello. ¿Sabes qué es lo que nos pasa como hijos de Dios? Que aún sabiendo cómo éramos sin Cristo, aún así queremos alimentar nuestra carne. ¿Sabes por qué? Porque nuestra carne se ha dado cuenta que el Espíritu Santo nos está enseñando que está mal. Y el Espíritu Santo nos está enseñando nuestros errores. Y la carne quiere caer en pecado. Y como la carne quiere caer en pecado, va a idearse estrategias para que tú y yo caigamos. Y esa es nuestra batalla día con día, porque la carne tiene hambre. Y la carne quiere comer. Y tu espíritu quiere seguir la voluntad de Dios. Pero muchas veces ni siquiera peleamos, ni siquiera huimos. Muchas veces voluntariamente vamos y nos metemos a ese lugar que mi carne quiere. Porque yo ya sé que ya no soy un gentil, pero voluntariamente, porque me siento solo, voy y peco. Voluntariamente, porque siento que me hace falta amor, voy y me meto a lugares donde no tengo que meterme. Porque muchas veces siento que estoy pasando cosas bien difíciles, voy y me meto en lugares donde no me tengo que meter. Porque yo me siento como me siento, le pongo más importancia a eso que a mi identidad en Cristo. Esa es la llamada a la atención que Pedro está haciendo. Ya no camines como un gentil. Eso es tiempo pasado. Tú ya sabes lo que es eso. Tú ya sabes lo que es bueno. ¿Por qué vas a andar yendo otra vez a eso? ¿Por qué tú voluntariamente te vas a poner en lugares para querer ser luz cuando realmente lo que quieres es alimentarte a ti y alimentar tu carne y alimentar tu ego y alimentarte a ti y ser tú el centro y ser tú el que recibe adoración? Cristo padeció y se mantuvo firme. Cristo padeció y vivió para la gloria de Dios. Y en todo esto, dice el versículo 4, se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. Una vez más, la gente que estaba a su alrededor se daba cuenta. ¿La gente a tu alrededor se da cuenta que eres un hijo de Dios?
La gente a tu alrededor, por tus palabras, por tus acciones, ¿sabe que eres un hijo de Dios? La gente que tienes en redes sociales, ¿sabe que eres un hijo de Dios? ¿Te comportas como un hijo de Dios con tu familia? ¿Te comportas como un hijo de Dios con tus compañeros de trabajo? ¿Te comportas como un hijo de Dios con tus amigos? ¿Tus amigos saben que eres cristiano? ¿O realmente no quieres exponer a Cristo y mostrar a Cristo porque tienes miedo a que quizá haya insultos en tu vida? O quizá estamos no queriendo mostrar a Cristo porque no nos conviene. Porque si yo muestro a Cristo, ya no me va a convenir tomar las decisiones que tomo. Si yo muestro a Cristo, ya no voy a poder pecar como peco antes. Ya no voy a poder pecar con tanta liberalidad. ¿La gente a tu alrededor sabe? ¿Muestras a Cristo realmente? ¿Lo muestras con tus palabras y acciones? ¿Decides de manera radical mostrar a Cristo? Y ojo, no te digo esto con el afán de que tú te sientas la gran cosa y te eleves por sobre los demás, no, sino porque la gente a tu alrededor necesita a Cristo. Porque Cristo te salvó para llevar a otros a Cristo. Tú eres un enfermo que Dios le dio la medicina, que Cristo le dio la medicina para que vayas por más enfermos y los conduzcas a la medicina. Para eso Cristo te rescató. Pero la gente a tu alrededor lo sabe, o lo saben algunos nada más. Eso es algo que ya depende de ti. Eso es algo que ya el Evangelio y el Espíritu te deben de confrontar a ti. Porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Tú ya puedes vivir en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios si eres un hijo de Dios. Ya no eres un muerto en el pecado. Tú puedes vivir en el Espíritu conociendo la voluntad de Dios. Tú ya la puedes conocer. ¿Cómo estás decidiendo caminar? Y sabes también que es lo interesante con esto que estamos viendo aquí, que Pedro resalta algo también natural del ser humano. El ser humano es un ser social. El ser humano es un ser relacional. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo que porque quieres ir con los demás, porque quieres hacer lo de los otros, porque quieres juntarte a seguir pecando, y luego mete una responsabilidad a la iglesia. Y vamos a leer lo que dice del versículo 7 en adelante. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuración, según cada uno ha recibido un don especial. Úselos sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. ¿Sabes qué me lleva esto a pensar? Que la iglesia te necesita a ti. La iglesia te necesita a ti. El que tienes a tu derecha, a tu izquierda, te necesita a ti. ¿Sabes por qué? Porque de acuerdo a lo que Pedro me enseña en el capítulo 3, Dios te da de mínimo un don. Mínimo. De ahí para arriba. ¿Para qué te lo dio? Para que tú camines y edifiques la iglesia de Dios. Dios te puso en un cuerpo para amar a otros y que tú seas amado. Dios te puso en un cuerpo para que tú extiendas gracia y se te extienda gracia. Dios por eso te puso en un cuerpo. Y si no estás siendo usuario de ese cuerpo, déjame te digo algo. Es preocupante entonces que estés prefiriendo ir al mundo a llenar lo que Dios ya te dio en su cuerpo. Porque ¿qué tiene el mundo que la iglesia no tenga? El mundo más bien no tiene a Cristo. La iglesia tiene salvación eterna. Tenemos un firme fundamento. ¿Por qué preferimos ir al mundo, a las amistades del mundo, a lo que el mundo hace y me dice, en vez de estar en comunidad? ¿Por qué estoy prefiriendo eso? ¿Por qué estás prefiriendo eso? ¿Por qué estás decidiendo caminar en donde sabes que no tienes que caminar en vez de acercarte y ser usuario de la comunidad que Dios te ha dado? Esa es tu decisión, no es mía. Porque, sabes, yo también lo he encontrado muchas veces ahí. Quizá no me voy al mundo, pero sí me aíslo. Quizá no me voy al mundo, pero no voy ni con uno ni con otro. No voy conmigo mismo. Que es lo mismo.
¿Por qué? Si en Dios ya tenemos todo, Él ya había su cuerpo y a ti te rescató para tú bendecir a otros, ¿por qué no estamos siendo usuarios de eso? ¿Por qué no estoy obedeciendo a Dios? ¿Por qué no estoy amando a otros fervientemente? ¿Por qué no estoy sirviendo a otros fervientemente? ¿Por qué no estoy siendo hospitalario? ¿Por qué mis acciones no están cubriendo? Eso es algo que tú tienes que responder con el Espíritu Santo en la intimidad que tengas con el Padre. Porque hemos sido llamados a movernos. Hemos sido llamados a poder reflejar a Cristo y reflejar a Cristo en donde Él nos puso. Por eso no quiero que escuches todo esto que te estoy diciendo como una predicación que te está invitando a hacer por merecer o a ya no hablarle a nadie porque es pecado. No, Dios te puso en círculos no cristianos para que tú seas luz, para que la gente te vea a ti. Mateo capítulo 5, versículo 16. Así brilla tu luz en medio de ellos para que vean en tus buenas obras a Dios y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Dios te puso ahí para que tú muestres a Cristo, pero también te puso en una iglesia para que tú puedas mostrar a Cristo y que te muestren a Cristo. Dios te puso en una comunidad, en un cuerpo, para que no camines solo, porque no puedes solo, porque estamos en un mundo que está yendo en contra de Dios. Y Pedro está animando a su iglesia a no caminar solos si está en la misma oración que Jesús en Juan capítulo 17 citó por ti y por mí. Yo los mando como ovejas entre lobos, pero no te pido que los saques de este mundo, sino que los guardes de él. Tú y yo estamos en ese mundo y no podemos irnos al cerro. Lo ideal sería tener un mundo súper wow, súper bueno y que no haya dificultades, pero esa no es la realidad. Por eso necesitamos de la iglesia de Dios, porque no podemos solos. ¿Quiénes están contigo? ¿Quiénes caminan contigo? ¿Quiénes tú puedes decir? Ellas son mi grupo, son mis amigos, mis hermanos que me conocen mis debilidades, me conocen sufriendo, me conocen riendo, oran por mí, oro por ellos. ¿Quiénes? Por eso como iglesia tenemos iglesias en casa. Porque necesitamos esa familia espiritual. Necesitas esa gente cercana. Necesitamos crecer en Cristo. Necesitamos mostrar a Cristo. Necesitamos edificar su iglesia. Eso es tu chamba. No es chamba solamente ni de los líderes ni de los pastores. Es el cuerpo de Cristo. Por eso, lo que Dios te dio, tienes que usarlo. Pero continúa diciendo, amados, no se sorprendan del fuego de prueba, que no de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria de Dios se reposa sobre ustedes. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal, glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomiendan sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Una vez más, Pedro recalca, vas a sufrir. Vas a pasar situaciones complicadas. ¿En dónde? En donde Dios te puso. Trabajo, familia, amistades, cosas personales. Vas a sufrir, vas a enfrentar pruebas, vas a enfrentar luchas. Pero dice Pedro, qué bueno que las enfrentes por el Evangelio. Pero un versículo antes, me encanta, dice que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. ¿Sabes qué me encanta ese versículo? No te metas en cosas que no te importan. No seas un malhechor, no seas un ladrón. Ese no es el sufrimiento que Dios te mandó a pasar. Dios te mandó a sufrir como un hijo de Dios. Por eso dale gloria a Dios porque estás sufriendo. Pero casi es como de, no, siendo Pedro que dijo, no me vengas con que estás sufriendo por esto. No me vengas porque estás sufriendo como un malhechor. No me vengas que estás sufriendo por ser un chismoso, un entrometido. Familia, día con día estamos lidiando con una batalla que no es contra carne ni sangre, sino contra vuestras y potestades. Día con día tenemos que
ponernos la armadura de Dios y día con día tenemos que elegir a Dios. Tú, si eres un hijo de Dios, ya sabes qué es bueno y qué es malo. Tú ya lo sabes. Por eso Pedro les dice que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como esto. Que sufra por el Evangelio. ¿Sabes por qué tú puedes saber qué es lo bueno y qué es lo malo? Porque tienes el Espíritu Santo en ti. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, que lo resucitó, es el mismo que te resucitó a ti y que me resucitó a mí. Ya tenemos conciencia de qué es bueno y qué es malo. Antes no. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes éramos enemigos de Dios. Antes no sabíamos, pero vino Cristo, vino el Espíritu Santo. Nos hizo nacer de nuevo. Puso en nosotros la fe y nos hizo renacer para una esperanza viva. Ahora tú y yo sabemos qué es bueno y qué es malo. Ahora tú y yo podemos decidir entre lo bueno y lo mejor, de acuerdo a Hebreos. Pero si tú y yo, sabiendo qué es bueno y qué es malo, decido hacer lo malo, esa no es la batalla que Dios te mandó a ti y a mí a pelear. Ese no es el sufrimiento que Dios te mandó a ti y a mí a sufrir. ¿Sabes cuál es la realidad? Que el pecado nos va a jugar chueco, familia. ¿Sabes cuál es la realidad? Que día con día vamos a tener que pelear contra el pecado, huir de la tentación. Día con día tenemos que presentar resistencia. Día con día ser valientes. Por eso, una vez más, insisto, esto es poner la pelota de tu lado. Porque ¿sabes qué? A ti te toca decidir. Dios a ti te está dando. Gloria sea al Señor por eso y espero que sea así. Pero a ti te toca decidir. Porque la mala noticia ya la conoces. La mala noticia es que sin Cristo no puedo. La buena noticia ya la conoces. Que con Cristo sí podemos y ya podemos. Gloria a Dios. ¿Qué vas a hacer con esa noticia? Eso es lo que Pedro está haciendo con su audiencia. Decirles, te toca. Pedro no estaba ahí con ellos. Pedro en el capítulo 5 me parece, dice, te sabías de la Babilonia. Él estaba en Roma. Él no estaba ahí con ellos. Pero él también tenía que día con día ser firme. Oye, Elías, pero estoy batallando con esto y no sabes. Estoy batallando con este pecado. Estoy batallando porque me siento así, me siento solo. Estoy batallando porque siento que me traicionaron. Estoy batallando porque tengo un pecado durante años que no puedo abandonar. Estoy batallando porque en el trabajo estoy siendo víctima de, no sé, de un jefe tirano, etc., etc. ¿Qué hago? ¿Qué hago si no puedo? ¿Qué hago si entiendo que la demanda es fuerte, que la demanda me invita a poder rendirme a Dios y mostrarlo a Él? Pero ¿qué hago si no puedo? Si ya te diste cuenta que no puedes, gloria sea dada a Dios, porque cuando tú eres débil, entonces tú eres fuerte. Puede que lo que estés pasando, Dios lo está permitiendo, ese sufrimiento que estás pasando, Dios lo está permitiendo justamente para que te acerques y lo conozcas más a Él. Para que tú veas que en medio de tu prueba, en medio de tu sufrimiento, hay esperanza, hay propósito, porque está Cristo ahí. Y Cristo está queriendo ser formado en ti. Porque cuando tú te sientas débil, entonces Él es fuerte. Deja de patalear y deja de querer decirle a Dios, quítamelo. Mejor enfréntalo. Es difícil, pero mejor camínalo. Mejor camina el dolor, mejor métete a la tormenta, mejor entra al desierto, porque ahí va a estar Dios. Porque tu buen pastor te acompaña. Porque su vara y tu callado te infunden aliento. Porque Él te va a llevar a verdes pastos. Porque Él está ahí contigo. Porque Él adereza mesa enfrente de tus angustiadores. Porque Él está ahí. Mejor caminar a quedarme afuera. Mejor sufrir por el Evangelio en lo que estoy viviendo que sufrir en cosas que no me tocan sufrir. Mejor sufrir por caminar en santidad, por caminar en su palabra, por caminar en sus caminos, que volver a la lujuria, a la sensualidad, a las borracheras, a las orgías. Mejor caminar en Dios. Cuesta, duele, es complicado, es un día a la vez, familia, pero Cristo está contigo. Cristo está con nosotros y amén porque Él está caminando contigo y conmigo. No es para que nos sintamos más, porque el juicio viene para ti y para el de afuera. No es para que te sientas más, es para que entre en ti la urgencia de decir, ¿estoy viviendo el Evangelio y estoy compartiendo el Evangelio? ¿O estoy guardándome mi vida para mí? Familia, si tú eres un hijo de Dios, tú tienes algo que la gente de afuera no tiene, y se llama Espíritu Santo. Si tú eres un hijo de Dios, tú ya sabes cómo caminar. Y perdón si estoy siendo muy
agresivo quizá con el tono del que estoy hablando, pero familia, ¿qué no tienes esto? ¿Qué acaso tú y yo no tenemos esto? ¿Qué acaso tú y yo no sabemos qué es lo que dice aquí? No espero y no te estoy pidiendo que seas un gran teólogo. No. Si esas vamos, R.C. Sproul escribió un libro y desarrolló un libro que se llama Todos somos teólogos y explica el por qué. No espero que seas un gran teólogo. Espero que vayas a la palabra de Dios y decidas caminar en Él, con Él y por Él. Y después, para Él. Necesitamos a Dios, familia. Él es fiel, Él es justo, no te ha dejado solo. Si estás escuchando esto y el Espíritu Santo te está moviendo algo dentro de ti y te está llevando a darte cuenta de cosas que tienes que entender a Él, rendir delante de Él, lleva a Dios porque es el Espíritu Santo en ti. No soy yo hablándote duro, es el Espíritu Santo hablándote a ti. Lo que necesitas cambiar y entregarle a Él. ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué quieres evitar? ¿Qué quieres no pasar? Ay, es que no voy a ir por ahí porque va a afectar mi paz mental. Y Jeremías, y Pablo, y Jacobo, y Felipe, y el profeta Elías. Es que no voy a ir por ahí porque yo no sé si Dios me va a dar el resultado que yo tanto estoy orando. ¿Y Nehemías? Nehemías cumplió el plan de Dios a la perfección y le tocó ver el peor resultado posible. Después de años de ver el pueblo a Dios obrar, decidir el pueblo voluntariamente apartarse de Dios. Y Nehemías le tocó verlo. ¿Qué quieres evitar? ¿Qué quiere evitar? Ay, no, es que me va a dar ansiedad. Pues deja de querer controlar, pero métete a caminar el proceso que Dios te quiere mandar a caminar. Familia, no te quiero hacer sentir mal con lo que te estoy diciendo. Lo que quiero hacer es levantar tu mirada a Dios, levantar tu mirada a Cristo y decirte, eres un hijo de Dios que tienes que mostrar a Cristo. Esa es tu tarea y responsabilidad. Porque lo único que Cristo te mandó a hacer es a hacer discípulos y a enseñarles y a guardar la doctrina. Mateo capítulo 28. Y Él iba a estar contigo. Esa fue su promesa. ¿Tú qué vas a hacer? Que Dios nos guarde a los pastores y a los líderes de decirte a ti qué hacer. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no somos ni tus niñeras ni tus papás para decirte qué hacer. Porque nosotros, nuestra chamba es velar por el rebaño de Dios y enseñar esto. Y enseñar las escrituras. Y poder buscar primero regir nuestra vida conforme a las escrituras y después enseñar las escrituras. Pero si ni nosotros sabemos cómo dirigir nuestra vida muchas veces, no esperes que te digamos qué hacer. Pero sí espera que te vamos a estar acompañando y orando por ti y llevándote al Evangelio. Pero ¿qué crees? Hay mucha gente para que solamente unos pocos lo logremos. Por eso la iglesia te necesita a ti. Somos muy pocos para poder alcanzar a compartir el Evangelio a la ciudad. El pastor no va a llegar a tu trabajo, pero tú ya estás en tu trabajo. El líder no va a llegar a tu escuela, pero tú ya estás en tu escuela. El pastor no va a llegar a tu colonia, pero tú ya estás en tu colonia. El pastor no va a llegar a tu familia, pero tú ya estás en tu familia. La gente necesita ver a Cristo. Pero tú, hijo de Dios, necesitas recordar que en la vida vas a sufrir, que en la vida vas a pasar pruebas y dificultades, pero que tú ya tienes una esperanza y un propósito llamado Cristo. Y por eso es una vida digna de ser sufrida. Es una vida digna de ser sufrida porque ya tenemos lo mejor con nosotros. Es una vida digna de ser sufrida porque ¿qué tiene el mundo para ofrecerte? Si aún crees que hay algo en el mundo que te va a llenar, no hay nada que te pueda llenar. Nada. Hay una frase que C.S. Lewis mencionó y dijo, el cristianismo, si es falso, no importa. Pero si es verdadero, es de infinita importancia. La única cosa que no puede ser es que sea moderadamente importante.
El caminar con Cristo, familia, requiere decisión valiente, día con día. El caminar con Cristo, amada familia, requiere que tú entiendas lo que Dios espera de ti. Porque el Dios santo, el Dios del universo, el Dios omnisciente, omnipotente, justo, lento para el aire, grande misericordia, extendió su manto de gracia y su sangre para cubrirte. Eso lo dice 1 Pedro capítulo 1. No fuiste salvo por cualquier cosa perecedera como el oro y la plata, sino fuiste salvo por medio de la sangre de Cristo Jesús. Por ende, ¿cómo estás viviendo? Su sangre te ha cubierto, su sangre te ha lavado. ¿Estás viviendo con ese manto? O como dice Hebreos, estás tomando ese manto, te lo estás quitando y te vuelves a ensuciar y luego te lo quieres volver a poner. Amados, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? Amados, ¿decidiremos vivir de la manera incorrecta sabiendo que Dios está? ¿Sabiendo cómo Dios espera que tú y yo vivamos? Se vale que me digas, es que no sé qué tanto tengo que vivir. Por eso no estás solo. Tienes la palabra de Dios, tienes el Espíritu Santo y tienes a tu iglesia para no caminar solo. Si es la primera vez que escuchas quizás este mensaje y dices, ¿sabes qué? No puedo solo. ¿Qué hago? ¿No tengo a Cristo? Llámalo. No. Cristo te está diciendo, tienes esperanza porque te lo estoy demostrando. Y Cristo te está buscando a ti también. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. El amor de Dios se extiende a toda la humanidad. Yo no sé si tú vas a ser salvo o no. Eso es tema del Padre, pero el amor se está extendiendo a ti. Y yo te lo quiero extender a ti. El Padre te está buscando también a ti. Y si tú ya eres un hijo, el Padre te sigue buscando, porque tu Padre está interesado en tu santidad y en tu transformación. De acuerdo a 1 Tesalonicenses 4 y Hebreos capítulo 12. Tú tienes esperanza. Tú tienes una vida nueva. Tú tienes una vida con esperanza y con propósito. Porque Cristo ya se acercó a ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué área de tu vida Dios te está llamando a abandonar? ¿Qué área de tu vida Dios te está enseñando que tienes que entregar? Es tu decisión. Y más vale que tomes una decisión pronto. No porque te quiero meter miedo, no. Sino porque te conviene caminar. Me conviene caminar en la voluntad de Dios. Porque ya podemos. Porque Cristo ya se acercó a nosotros.